semana más a los foros que estamos realizando, foros del PLN 2022. Como siempre, dejar claro que estas no son posiciones oficiales del partido, ¿verdad? Que simplemente somos un grupo de liberacionistas que hemos tratado de que a pesar de la pandemia y todo lo que se ha tenido que cancelar en eventos, foros y cosas presenciales, pues hemos tratado de mantener este contacto con todos y todas a través de estos foros semanales. Recuerden que estamos live en el foro de Facebook y luego también, como siempre, todas las semanas subimos el link a nuestra página de YouTube para las personas que quieran compartir o volver a ver o sacar información del foro. Creo que es un tema que ha estado no solo en Costa Rica, ¿verdad? En este momento en todos los países, los ojos puestos en las elecciones que acaban de pasar en Estados Unidos y que todavía nos siguen dando información día a día, donde hay ciertos panoramas que no tenemos clarísimos hasta el momento, pero bueno, el análisis que vamos a hacer hoy, tenemos, invitadísimos, invitada de lujo. Tenemos a doña Nuria Marín, que es politóloga, y doña Nuria, pues como ustedes saben, siempre ha estado en todo lo que son los análisis en diferentes medios de comunicación y siempre con información muy acertada, muy correcta. Tenemos a Clinton Krushan, ingeniero Clinton Krushan. Clinton, pues obviamente también el conocimiento amplio y grande en la parte política, ¿verdad? De lo que se viene y lo que se está dando con estas elecciones. Y tenemos a Luis Gadea, que es un joven del Movimiento Universitario Liberacionista, politólogo, graduado de la UCR. Ahorita está, de hecho, conectadísimo desde España, porque está sacando la maestría en la Universidad de Salamanca. Entonces, un saludo para ellos tres. Como siempre, tenemos 12 minutos de cada expositor, ¿verdad? Luego tenemos los 4 minutos, que hoy tiene razón Oscar, no son de réplica, son como de un poco más de diálogo, por así decirlo. Y después tenemos la parte de comentarios, preguntas. Ya saben que nos pueden escribir por el chat del mismo Zoom. Y también, obviamente, pues con la aplicación van levantando la mano y Marcos es el encargado de tomar tiempos, de dar la palabra y de llevar el orden que siempre hemos tenido semana a semana. Entonces, para iniciar, Federico. Fede, ahí estás. ¿Estás en? Ahora sí. Buenas noches. Bueno, es un gusto pues estar esta noche con distinguidas personas que van a referirse a este tema. Somos el único partido que saca el tiempo para analizar un problema tan importante y de tanta trayectoria a nivel mundial. Nosotros tenemos un monitoreo interno de todos los partidos y a pesar de nuestras críticas y nuestras constantes contradicciones, tenemos que decir que le dedicamos tiempo a esta tarea tan importante como es la formación y el estudio permanente de la realidad mundial y nacional. Entonces, pues ustedes hoy juegan un papel importante porque todo lo que ustedes digan pues es grabado y sirve de material educativo. Entonces, muy bienvenidos a este foro. Más ahora que estamos en la era de la revolución tecnológica y las 10 agencias más importantes del mundo pues tomaron partido en estas elecciones. Ustedes detectaron eso y la prensa. Aquí nadie se quedó neutral, ¿verdad? Y esperamos pues sacarles el jugo de todos sus estudios esta noche. Gracias. Si gustan, iniciamos, Marcos, ya con el tiempo a mano. Bueno, con el primer expositor. Le damos la bienvenida a Clinton, que entra, bueno, para los que no saben, va por orden alfabético de apellido. Entonces empezamos con el señor Clinton, sus 12 minutos a partir de ahora.
Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y ahí veo algunos invitados personales que les quiero dar la bienvenida a este foro, independientemente de qué partido son, porque la verdad es que esto es un foro de interés nacional. Bueno, para conocer el verdadero significado de las elecciones del pasado martes en los Estados Unidos, es preciso entender los cimientos mismos de la fundación de ese país. Los Estados Unidos de América fue fundado por los llamados WASP, W-A-S-P, que por su sigla, es un acrónimo que por sus siglas en inglés significa blancos anglosajones protestantes. White Anglo-Saxon Protestant. Grupo que excluye a católicos, judíos, negros, hispanos, italianos, irlandeses, polacos, asiáticos, turcos, musulmanes, amerindios, gitanos, etc. Se trata de un grupo que ha dominado la vida política, militar, académica y empresarial de ese país desde su fundación, y que rechazaba la influencia de cualquier etnia, nacionalidad o cultura ajena a la suya. De esta manera, que para proteger y preservar su hegemonía, diseñaron un sistema político con ese propósito. Lo anterior explica lo siguiente. Uno, que en ese país se elige a su presidente mediante los famosos colegios electorales y no por voto directo y universal como lo hacen todos los países democráticos del mundo. Dos, que en ese país históricamente se ha negado el derecho al voto a otros grupos, especialmente negros, latinos, asiáticos, derecho que no se logró sino que hasta mediados de los años 60 del siglo pasado, en las luchas del doctor Martin Luther King, los cuales fueron consolidados primero mediante la ley de los derechos civiles y luego la ley de derecho al voto, ambos sancionados por el entonces presidente Lyndon B. Johnson en 1964 y en 1965 respectivamente. Tercero, que el sistema electoral de ese país exige, aún hoy, creo que solo un estado no lo exige, aún hoy exige que los ciudadanos se registren de previo a poder emitir su voto, lo cual sin duda alguna es una limitante al libre ejercicio del voto. 4. Y más recientemente, la insistencia en suprimir o dificultar el acceso al voto a todas las minorías de ese país, especialmente a negros e hispanos. O sea, se trata de un sistema electoral deliberadamente diseñado para negar y o dificultar el voto a otra gente, para así mantener la hegemonía política en manos de ese grupo. Hegemonía que mantuvieron en los Estados Unidos en forma casi total por 200 años, por cuanto no fue sino hasta en 1961 que una persona non-WASP, o sea, que no pertenecía al grupo de blancos anglosajones protestantes, que por primera vez llegó a la presidencia de ese país. Se trata de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, quien era de origen irlandés y católico. Luego, casi 50 años después, medio siglo después, vino la elección de Barack Obama en el año 2008, al convertirse en el primer negro
en llegar a ser presidente de ese país. Y ahora le corresponde a su vicepresidente Joe Biden, que es otro católico y con sangre irlandesa. Por muchos años, la dicotomía blanco-negro, negro-blanco, era la principal característica de la sociedad estadounidense, y en aquellos años los WASP, repito, los blancos anglosajones protestantes, no veían peligrar su hegemonía, especialmente en su dominio político. Sin embargo, a partir de las grandes y continuas inmigraciones o migraciones hacia ese país de latinoamericanos y asiáticos como hindúes, filipinos, chinos, coreanos, etcétera, que son grupos étnicos con índices de fertilidad muy altos, en contraste con los WASP, blancos anglosajones protestantes, cuyo índice de fertilidad es muy bajo. Estos comenzaron entonces a temer ante la posibilidad de que podrían convertirse en minoría, en una minoría en muy poco tiempo. De tal manera que estos grupos protestantes se pusieron en alerta ante lo que consideran un peligro inminente de perder su hegemonía y consecuentemente en el peligro de perder, entre comillas, su país. Por lo tanto, si existe una causa que ha servido desde siempre para mantener casi indisolublemente unidos a los WASP, los blancos protestantes, anglosajones protestantes, ha sido la supremacía, o sea, la defensa de su hegemonía en ese país. Eso los ha mantenido unidos siempre. Dado que con el tiempo ese grupo fue convirtiéndose en una minoría, en los Estados Unidos, con respecto al resto de la población, hábilmente comenzaron a construir una coalición con otros grupos con el propósito de ampliar su base poblacional, incluyendo a otros blancos no anglosajones, tales como franceses, italianos, polacos, nórdicos y otros, con el fin de enfrentar el explosivo crecimiento de la población no blanca. Y con la ya mencionada llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, dicha elección fue tomada como una advertencia, una alerta aún más seria de lo que podría ocurrir a ese grupo hegemónico en un futuro relativamente cercano. Y como respuesta a dicha amenaza inminente, en los últimos años empezaron a resurgir, proliferar e intensificarse una fuerte militancia de los grupos llamados de supremacía blanca en ese país. Sin embargo, por años, estos se mantuvieron con un perfil relativamente bajo, o sea, se mantuvieron casi ocultos. Pero con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, a quien consideran uno de los suyos, porque cuando él y su padre por cuanto él y su padre eran conocidos años atrás como racistas y supremacistas, eso blancos, eso se sabe. Incluso se dice que su padre era miembro del Ku Klux Klan. La elección entonces de Donald Trump envalentonó a esos grupos que se sintieron estimulados y apoyados por el presidente Trump y comenzaron nuevamente a salir a la luz y a mostrarse desafiantes y dispuestos a defender el remanente de lo que supuestamente queda de su hegemonía histórica. Incluso, muchos señalan que el famoso eslogan
de la campaña de Trump, Let's Make America Great Again, o sea, hagamos a los Estados Unidos grandioso nuevamente, 2 minutos. no es ni más ni menos que un mensaje subliminal dirigido a los supremacistas blancos. Mensaje que en el fondo se descifra de la siguiente manera: hagamos a los Estados Unidos blanco nuevamente. La elección de Trump representó una nueva esperanza para estos grupos que venían sintiendo que estaban perdiendo su país. Todo lo anterior explica por qué el históricamente frágil sistema de convivencia de los Estados Unidos involucionó para profundizar aún más su fractura y división étnica y racial con la presidencia de Donald Trump. 1 minuto. Por su prioridad, porque su prioridad, la de Trump, ha sido levantar a los grupos blancos, incluso a costa de desatender las obligaciones internacionales de los Estados Unidos, lo cual explica asimismo la posición aislacionista al que el presidente Trump llevó al país. Y hasta el por qué en ese proceso este dio la espalda a los aliados tradicionales de los Estados Unidos. Lo anterior incluye incluso organismos tan estratégicos para la seguridad de Europa y de los Estados Unidos como la OTAN. Todo lo anterior esclarece en mucho la importancia estratégica e histórica de las elecciones del pasado martes, porque con ellas se decidía si Donald Trump iba a disponer de 4 años más para tratar de reposicionar a los grupos de supremacía blanca de ese país, lo que a mi juicio ya no es posible, o si el país volvía hacia la senda de la apertura que empezó a tomar forma desde lo más allá de los años 50, como dije antes, con las luchas de Martin Luther King y la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, para convertir a los Estados Unidos de América en un país cada vez más abierto que funcione para todos. ¿El tiempo, Clinton? Sí, termino. Por eso es tan serio lo que está pasando en Estados Unidos en estos días, aún en el momento y preciso en que les estoy hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Clinton. Le damos la palabra a nuestro otro panelista, Luis Gadea, y tiene sus 12 minutos a partir de ahora. Él tiene una presentación que mostrarnos, así que si gustas compartes pantalla. Perfecto, sí, eso te iba a preguntar si puedo compartir así tal cual. Entonces, permítame un momento. Tengo una, aquí está. Ok. Presentar, vamos desde el principio. Ok, buenas noches a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero comentarles unos cuantos aspectos generales de las elecciones. Bien sabemos que esto da para que hablemos horas de horas, entonces vamos a tratar de ser bastante sintéticos. Y más adelante en la sección de dudas, si les queda alguna cosa por ahí, les agradezco me hagan llegar la pregunta. ¿Okay? Primero quiero comentarles un poco sobre qué se esperaba previamente a estas elecciones. No solamente teníamos, bueno, don Clinton hizo una excelente exposición como histórica de qué sucedió, digamos, de esta tensión racial que ha existido históricamente en Estados Unidos, pero yo hablarles principalmente de los números. Vamos a ver un par de gráficos rápidamente de un forecast que es mi
digamos, sitio de preferencia para ver temas de resultados electorales en Estados Unidos. Se llama 538 y más adelante les puedo pasar el link. Y de hecho, la metodología de ellos es en gran medida una base que estoy trabajando como proyecto de trabajo final de graduación. Ha inspirado una buena parte de esto y lo quiero aplicar a nivel Costa Rica. Entonces, se tiene su ciencia, pero definitivamente me apasiona bastante. A su izquierda pueden ver una gráfica que se llama distribución de probabilidad, básicamente. Lo que hacen es comenzar a simular los posibles resultados de una elección basados en una serie de estímulos. 2, 3 grandes tipos de estímulos. Número 1, y más importante, encuestas. Las encuestas a mayor fiabilidad tengan, a mayores muestras y hechas por digamos, empresas más serias, se les toma con más consideración y entre más cerca del día de la elección se les toma con más peso. En segundo lugar, características particulares que ya se hayan estudiado y demostrado empíricamente, votos económicos, que a grandes medidas el gobierno está cumpliéndonos económicamente, entonces le vamos a votar a la reelección. Y finalmente, ajustes por demografía. Entonces, lo que se esperaba, si ustedes observan del lado izquierdo, los escenarios más probables de Trump realmente estaban debajo de los 270 votos electorales y esto desde hace muchos días. O sea, no es un resultado que se aleje de lo que la ciencia nos decía que iba a pasar, basado en lo que miles de personas habían opinado a través de varios centenares de encuestas en distintos estados. Sí se dejaba claro que a medio camino de esto, Trump iba a estar muy probablemente arriba de 200 votos electorales, pero la cola en la que él tuviera un mejor resultado, pues no se daba tanto como en el escenario de Biden. Entonces, de hecho, para el caso de Biden era bastante marcado que iba a rondar los 300 votos electorales y eso es lo que nos da eventualmente este resultado que estamos observando. Les digo esto porque más adelante vamos a ver que uno de los reclamos principales de Trump es, pues desde hace mucho tiempo hablando de la impureza del sufragio. Y se ve que la opinión mayoritariamente ya decía que iba a ganar Biden sí o sí. Y finalmente, lo que llaman como la serpiente, digamos, el camino hacia la elección, en el cual se acomodan estados y podemos acomodar a los estados de manera tal que podamos ver hasta, o sea, los que tienen mayor probabilidad de ganar un candidato, pues van a darle una mayor certeza que va a tener sus votos electorales. Esto, o sea, es un forecast que terminó varios días antes de las elecciones y vemos que donde hubo problema es exactamente donde se está viendo, ¿verdad? Aquí estamos viendo a Georgia, que está impugnado. Estamos viendo, bueno, Florida era uno que fue como un brinco interesante y entonces ya habrá más tiempo para ver un análisis de por qué los latinos votan por Trump. Pero vemos Pensilvania, que fue uno que se tomó algo de tiempo, pero igual dio el resultado. Y Michigan, Wisconsin y Nevada, que al final son los tres que en la noche de la elección en sí no dan el resultado, pero al día siguiente ya tienen algo más claro. No les aburro mucho con el cuento, porque esto es básicamente para decirles, el resultado se veía venir a nivel de números. Uno nunca sabe en las elecciones, ¿verdad? Tal vez en Estados Unidos tienen un poquito más desarrollados sus métodos de análisis de números que lo que tenemos acá. Esperamos resolverlo pronto. Pero no resultó en algo que distara mucho de lo que vimos. Ahora, vamos a hablar de los discursos que estaban antagonizándose. En cierta medida, Don Clinton habló de uno de los fundamentales, entonces voy a saltarme un poco esa parte. Pero antes quiero hablarles de las escuelas de política exterior históricas de Estados Unidos. Eso es un trabajo que hace un autor llamado Walter Russell Mead, por allá del año 2003, y los que estén familiarizados con el tema de las relaciones internacionales, pues probablemente ya lo hayan escuchado, pero los que no, básicamente lo que él dice es, ok, hay como 4 presidentes en el principio de la historia de Estados Unidos que marcan las 4 posibles vertientes de cómo se va a comportar Estados Unidos eventualmente. Eso nos va a decir mucho cómo se comportó Trump y cómo se comportaría eventualmente Biden. La primera escuela
es basada en Hamilton. Hamilton, de hecho, no llega a ser presidente, es uno de los padres fundadores, creo que de los pocos que no llega a presidente, aunque se le propuso. Y Hamilton lo que dice es, ok, Estados Unidos tiene que aspirar a ser como Gran Bretaña en el sentido de que vamos a tener una hegemonía como comercial, ¿verdad? Nuestros tratos van a ser económicos y no vamos a meternos mucho en la política de los otros países, pero el dominio va a ser a través de lo comercial. Segundo tenemos a Jefferson, arriba a la derecha. Jefferson plantea algo parecido, pero llevado al extremo de mejor voy a quedarme completamente guardado dentro del país. Es una república exitosa, entonces no vamos a meternos con nadie y así vamos a vernos más poderosos, ¿verdad? Estos dos son como los primeros. Ya más adelante, el de abajo a la izquierda es Jackson. Jackson tal vez deja ver uno de los rasgos más que nosotros conocemos más de la política exterior estadounidense, que es el intervencionismo militar duro. Jackson, cuando era un hombre joven, invade Florida, cuando todavía era del Reino de España, ¿verdad? Hace una invasión ilegal, nada más toma no me equivoco, unos mercenarios, se los lleva de vuelta a Georgia, si no me equivoco, y los ejecuta en el sitio. Y, ¿verdad? Nadie pide perdón ni permiso. Esa es la política jacksoniana. Y finalmente, otra que le conocemos un poco más y es súper evidente con Obama, es Wilson, que Wilson es como el que funda la Sociedad de las Naciones, cree como en la cooperación entre países, etc. Les cuento todo esto para que no nos perdamos en esto que sigue. No está pasando. Bueno, ya pasó. Ahí está. Ok. A nivel republicano tenemos varios puntos que son como los medulares de la campaña. Uno, que el 2016 las promesas que hicieron las han cumplido y en cierta medida es cierto. Se habla mucho del tema del desempleo. Antes de la pandemia se logran llegar a cifras de desempleo en Estados Unidos como, o sea, iguales a las que había como en 1930, que es como las mejores post-crisis. A nivel de política exterior, vemos tanto las escuelas jeffersoniana como jacksoniana, es, ok, yo me voy a quedar un poco alejado, entonces se reafirma esto que nos decía Don Clinton, de que se aleja de la OTAN, en un momento crítico se aleja de la Organización Mundial de la Salud, como su manera de ensimismarse en el país, pero no deja de tener ese carácter jacksoniano de vamos a ir a bombardear a ISIS, ¿verdad? Entonces él tira los misiles más caros y las bombas más grandes y él lo anuncia con bombos y platillos, ¿verdad? Que les ganamos, ¿verdad? El tema de defensa, aumenta el presupuesto de defensa y finalmente el tema de Obamacare queda ya medio camino, él promete que lo va a quitar y por no tener una mayoría a nivel de Congreso, pues no lo logra hacer. Luego pasamos al tema de la pureza del sufragio. Desde hace mucho tiempo es como algo ya medido que los votos previos que se hacen por correo tienden a ser demócratas. Entonces ya estaba hablando mucho antes de que la votación iba a ser fraudulenta. Entonces ya él comienza como a hacer como una campaña de anticipo de que esto va a suceder y finalmente antagonismo a socialistas, ¿verdad? Entonces lo ves tuiteándose con Ocasio-Cortez, lo ves tuiteando con respecto a otras congresistas, etcétera, y una retórica que busca hacer una equivalencia entre Biden y Maduro, por ejemplo. 2 minutos. Perfecto. Luego, a nivel de oposición, ellos nunca se dicen oposición, ellos nada se dicen demócratas. Se argumenta el tema de la cantidad excesiva de fallecidos por COVID. Algún estudio, no me pregunten cuál, porque en el tema de salud no estoy tan enterado, pero sí se indica que la cantidad de fallecidos pudo haberse reducido a la mitad si se tomaban medidas oportunas, siguiendo una serie de planes de atención para pandemias que se plantearon en 2013 en la administración de Obama. Hay videos que hasta dan miedo cuando oís a Obama decir vamos a hacer un protocolo porque si hay alguna enfermedad de transmisión fácil a través del aire que afecte pulmones, vamos a tener que hacer una respuesta rápida porque eso podría llevar un número absurdo de muertos y se cumple, ¿verdad? A nivel de política exterior,
prometen retomar el tema wilsoniano, ¿verdad? Ya ves a Biden hablando con líderes del mundo, hablando que van a retomar acuerdos. Estos temas, no sé si están familiarizados con el tema del Muslim Ban, pero fue un decreto ejecutivo que hizo a los meses de llegar al gobierno Trump, en el cual virtualmente prohíbe la entrada de musulmanes, ¿verdad? Entonces ahí te deja ver un poco el racismo intrínseco que tenía su política exterior. Y finalmente que a nivel demócrata también existe una base progresista, ¿verdad? Kamala Harris, menor medida, pero también Bernie Sanders cuando le da la adhesión y bueno, muchos otros representantes. Voy rápido porque ya creo que tengo como un minuto. Entonces, veamos cómo quedamos. A nivel de delegados de colegio electoral, realmente, como les decía, los números decían que Trump iba a andar por 200 y pico y Biden por 300 y se está cumpliendo. No creo, sinceramente, que a hoy vaya a pasar a más el berrinche de Trump, porque la verdad, como berrinche, no aceptar una derrota. Entonces, bueno, eso se puede ver con más detalle y desglosarlo tal vez más adelante. A nivel de congresistas, se mantiene esa mayoría que tienen los demócratas en este momento, entonces algo le facilita la ejecución del gobierno. Sin embargo, el problema principal que tiene Joe Biden en este momento como presidente electo es que a nivel de Senado no le están dando los números. Ahora tienen como una especie de repechaje de elecciones de senadores en Georgia y eso va a definir bastante que lleguen a una potencial mayoría o estar ya como más parejos en donde pueda pasar legislación. ¿Qué esperar? Punto número 1, una transición. A Donald Trump definitivamente no le va a gustar y no le está gustando y sus asesores están diciéndole a medios como Fox News que él está entrando como en una actitud de ira, ¿verdad? Y de descontrol y de enojo. Pero cuando sea 20 de enero, el servicio secreto puede nada más agarrar al hombre, montarlo en un carro y llevárselo y traer a Biden. Eso va a pasar sí o sí. Estados Unidos tiene una institucionalidad interesante, pero que ese tipo de cosas no se la juega. Y sí vamos a ver cambios fuertes a nivel de política exterior. Me imagino, Marcos, que ya me pasé, entonces... Te pasaste unos segundos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Más adelante, cualquier otra consulta. Muchas gracias. ¿Me dejas de compartir pantalla, por favor? Sí. Listo. Igual recordarle a Gadea que después tenemos 4 minutos más cada expositor, por si queda algún tema pendiente. Le damos la palabra ahora a doña Nuria Marín. Sus 12 minutos a partir de ahora. Su micrófono está en mute en este momento. Gracias, muy buenas noches a tantos amigos y amigas tan queridas. Gracias a Luis Gadea y a Clinton Crucian por sus exposiciones. Y bueno, me voy a centrar, número 1, en la excepcionalidad de este proceso. Excepcionalidad porque tenemos un invitado, no invitado, que es el COVID y sus efectos en la economía y en la salud de los estadounidenses, pero sobre todo en el ánimo electoral de los votantes. Si hubiésemos pronosticado un posible resultado en enero del 2020, es muy probable que en ese momento la perspectiva de que Donald Trump perdiera era muy pequeña. ¿Por qué era muy pequeña? Bueno, porque la economía en esos momentos estaba bollante, el nivel de desempleo, controversia aparte de su personalidad, la economía estaba bollante, el desempleo estaba en un bajo histórico del 3.5% y siempre existe pues toda una serie de recursos a disposición de cualquier persona que aspira a ser reelecta a su disposición. Recordar que una elección es un referéndum al ejercicio del cargo para el cual se pretende la reelección, y en aquel momento se hablaba de que si ganaba Joe Biden, no era tanto que ganara Joe Biden, sino que Donald Trump había perdido, pero que todas las posibilidades, sobre todo por la carta económica, eran más favorables a Donald Trump. Sin embargo, vino COVID y el COVID comenzó a evidenciar
una serie de falencias que quizá no eran tan notorias en el electorado estadounidense. Y nos lleva a varias circunstancias. Una, Estados Unidos, líder económico en el mundo, sigue siendo potencia mundial, pero lidera en el aspecto de ser el país con mayor nivel de contagios del mundo. Y además es el país con mayor número de muertes por habitante en el mundo. Esto, la mayor economía del mundo. Esto además de que en pocas semanas o en pocos meses se pasó de un histórico 3.5 a un desempleo que algunos señalan en el 10 y más, otros señalan que en el 14, y sí es importante tener presente que el desempleo en la crisis del 29 superó el 25%. En el 2007-2009, que es la crisis más reciente a la que se le señalaba como la peor crisis después de la recesión, el desempleo llegó al 10.20. En estos momentos, el nivel de desempleo ha bajado al 7.4 y esto le dio un pequeño repunte en las encuestas a Donald Trump. Esa es la gran excepcionalidad, un mundo con una pandemia global y un Estados Unidos en donde está viviendo prácticamente la segunda ola de los efectos sanitarios y desde luego los efectos económicos de esta pandemia. Por otra parte, el sistema electoral, que sí es complejo, lejos de ser un proceso o un mecanismo, se convierte en protagonista. ¿Por qué en protagonista? Porque en esta elección se rompen los patrones históricos. La práctica del ejercicio del voto el día de las elecciones de un 60% en promedio, de un 25% del voto tempranero y de un 17% de voto por correo, con excepción de 2 estados que son Washington y Oregon, que tienen la totalidad de los votos por correo, se rompe el patrón y tenemos la situación en que el día previo a las elecciones, o sea, el 2 de noviembre, existen ya emitidos 100 millones de votos. En las elecciones del 2016 se votó en su totalidad 136 millones de votantes. ¿Cuál es la excepcionalidad también de esta elección? Bueno, que ha tenido el nivel de participación más importante de la historia. Trump pasará a la historia como uno de los candidatos republicanos más votados y desde luego Biden saldrá también con el respaldo mayoritario en la historia de 120 años. Pero lo más importante, más que ese 70%, es la expresión de un pueblo inconforme con las políticas de un presidente que los ha convertido en líderes de lo que no se debe hacer. Sumémosle a eso la controversial personalidad de Donald Trump, las medidas, las expresiones misóginas, las expresiones xenofóbicas, las expresiones antimusulmanas. Es un presidente que, lejos de llamar a la unidad, es un presidente que ha llamado a la división y que ha alentado a las extremas, satanizando a la extrema izquierda y haciéndole un guiño a la extrema derecha. Resaltar la fortaleza de la institucionalidad estadounidense. Efectivamente, no hay una declaración. Tenemos en este momento y 78 días en donde vamos a tener 2 gobiernos en paralelo, un gobierno que prácticamente está electo por el número de votos electorales que se concretarán con la certificación de los resultados de los diferentes estados en diciembre y que se trasladará el resultado al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero, pero también vendrán cuestionamientos en las Cortes de Justicia. Los cuestionamientos que han habido hasta la fecha no han tenido buen trayecto porque ya los tribunales han sido reacios a darle acción a los procesos por falta de fundamento probatorio, pero existe. Entonces vienen semanas de incertidumbre, pero para llegar a un nuevo gobierno demócrata,
un nuevo gobierno que va a llevar a la cabeza a Joe Biden, que es una persona que conoce a América Latina, que ha estado 48 años, y eso yo lo veo como un más, no como un menos. Ha desempeñado ni más ni menos como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, también fue vicepresidente, y se acompaña ni más ni menos de la brillante Kamala Harris, que además rompe un nuevo techo de cristal. Ya las niñas y jóvenes en Estados Unidos pueden y saben que una mujer puede llegar a ejercer la presidencia y no pasa nada, está perfectamente preparada. Para América Latina y en concreto Centroamérica, veo un Joe Biden muy consciente de que los problemas de migración y narcotráfico, lavado, crimen organizado es un tema que se inicia y parte de las causas estructurales de la pobreza. Se habla de un paquete de 4.000 millones de dólares, una muy buena noticia, sobre todo para los países del Triángulo Norte. Para Costa Rica se abren oportunidades en 2 áreas. Lo que se llama el nearshoring, que es empresas que se dieron cuenta que dependían de las cadenas de suministros de Asia, especialmente de China y de India, que muy probablemente se trasladarán a lugares más cercanos al máximo mercado mundial, que es los Estados Unidos, y preveo que también va a haber oportunidades, por lo menos en el mediano plazo, en términos de esos turistas que no van a viajar a Europa, no van a... turistas estadounidenses que no van a viajar a Europa, no van a viajar a Asia y que preferirán un destino seguro como Costa Rica. En el caso de toda América Latina y el mundo, la visión multilateral que rompe con el populismo y el unilateralismo de Donald Trump es muy bienvenido. El regreso al Acuerdo de París, muy cercano a la realidad centroamericana, como vimos con el huracán ETA, en donde somos un istmo totalmente vulnerable al cambio climático, y bueno, por el protagonismo de Cristiana Figueres, un acuerdo muy cercano al corazón de nosotros los costarricenses, el regreso ya anunciado al Acuerdo de París, el regreso a la OMS, fundamental en tiempos de pandemia. ¿Cómo es posible pensar que un Estados Unidos deje al mundo y se retire de la OMS? Una alianza histórica con los países de la Unión Europea que han aplaudido, tal vez con excepción de Boris Johnson, el que Joe Biden sea electo como próximo presidente de los Estados Unidos, quizá un mayor protagonismo en la cuenca del Pacífico, quizá el regreso al Tratado de la Cuenca del Pacífico, el TPP, y definitivamente es el regreso a un Estados Unidos que en el mundo puede volver a confiar. Yo digo que estos últimos 4 años Estados Unidos es el socio no confiable por la impredictibilidad, por lo impredecible de las actuaciones en política exterior y política doméstica. Así que volvemos a la normalidad. 4 años que esperamos para el mundo sean 4 años de prosperidad. Los grandes economistas y empresas especialistas en economía, que es lo que más nos debe interesar, el que Estados Unidos retome una ruta de crecimiento próspera por ser nuestro mercado comercial en bienes y servicios más importante, es la fuente de inversión extranjera más importante y es la fuente de turismo más importante. Así que tiene una incidencia directa en nuestro bienestar económico, y todos esos economistas han hablado de que el paquete de estímulo propuesto por los economistas y el equipo económico de Joe Biden va a ser lo más importante en términos de creación de impuestos, de puestos de trabajo en Estados Unidos y para el mundo en general. Muchas gracias. Ahora vamos con los 4 minutos, llamémoslo de réplica, aunque no son réplicas. Y le doy la palabra a Clinton. Clinton, tu micrófono. No, sí, sí, muy rápido, porque yo prefiero contestar preguntas. Y yo quería nada más enfatizar que yo decía en uno de mis libros que Estados Unidos, y admirando eso de ellos,
que Estados Unidos es un país que nunca había improvisado un presidente, porque sus presidentes habían sido o gobernadores o senadores con muchos años, o un militar de gran carrera, como Eisenhower, o qué sé yo, o no de la Cámara de Representantes, pero siempre tenían un vicepresidente que puede ser inmediatamente presidente, contrario aquí. Entonces, que yo decía que ellos nunca habían improvisado su gente. Sin embargo, si tuviera que escribir de eso hoy, ya no podría decir eso, porque Donald Trump ha sido un total, pero total improvisado. Nunca fue ni siquiera office boy en una oficina y no conocía nada del gobierno. Y eso lo demostró y lo demuestra queriendo imponer sus prácticas de gran, digamos, empresario, empresarial en la política, que todos sabemos que no es lo mismo. Yo termino diciendo que sí estoy seriamente preocupado, contrario a algunos, por lo que puede pasar en los Estados Unidos. Hoy, Donald Trump despidió al jefe del Estado Mayor del Ejército y con él se fueron 3 oficiales de alto rango más. Y yo me temo que, yo no sé si Donald lo que quiere es total, digamos, total obediencia en el Pentágono. Eso sería fatal porque, en fin, termino diciéndoles que tengo signos de pregunta muy serios de lo que puede pasar en los Estados Unidos. Muchas gracias, Clinton. Le doy sus 4 minutos a Luis. Bueno, quiero hacer varios puntos basados en lo que han dicho don Clinton y doña Nuria. Yo estoy completamente de acuerdo que en efecto hay escenario pre-COVID y post-COVID. Sinceramente, antes del virus era bastante probable que ganara Trump por mucho. La base empírica sería el tema digamos, del voto económico que iba bien. Y por otro lado, que no tendría el factor 250,000 fallecidos, ¿verdad? Jugando en ese momento. A los motivos agregaría también, por ahí comentaba el tema de juventud, fue súper marcado el tema de jóvenes votando por Biden. En Estados Unidos tienen esta aberración en la que tenés que inscribirte para votar, ¿verdad? O sea, tu ciudadanía no te da el derecho a votar, sino que tienes que ir a apuntarte. Y se vio campañas muy fuertes por organizaciones de base, especialmente progresistas, de juventud, en gran medida, que logran hacer mucho más zanjada la diferencia, ¿verdad? Si vemos los votos, realmente hay como 5% de diferencia entre ambos candidatos. Cuando vemos votos de jóvenes, estamos hablando de 10, 12% más favorable hacia Biden, ¿verdad? Es importante que hagamos un proceso bueno, ellos deberían hacer el proceso de poner las barbas en remojo, pero nosotros podemos, y me atrevo a decir que deberíamos siempre hacer ese cuestionamiento serio a la democracia de Estados Unidos, precisamente el no tener cambios institucionales muy fuertes por muchísimos años hace que tengan una democracia que digamos, se sostiene en nombre. Vemos como la OEA es un chiste, ¿verdad? Puede hacer participación como en 4 estados, una cosa así. Hacen una observación mínima. Yo creo que a todos nos indignaríamos si pasara eso, ¿verdad? Que en 3 provincias de Venezuela pueden hacer la observación y en el resto no. Pues en Estados Unidos sí pasa. Entonces deja mucho que pensar que o sea, a nivel multilateral, la verdad, el rol de potencia todavía lo mantienen al punto que las organizaciones tienen una diferencia. Cabe analizar el tema de la organización de los distritos electorales. Ellos le llaman gerrymandering, ¿verdad? Cómo acomodan los distritos para que ganen unos u otros. Y también llama la atención el tema de la supresión de votos. Como les decía, una aberración total y absoluta que tengas que inscribirte, pero además filas de horas. Yo no sé, ninguno de nosotros hemos visto alguna vez esperar más de 10 minutos para ir a votar. Pero son cosas que preocupan y llaman la atención. Y luego 2 puntos muy rápidos. Primero, hay que tener mucho cuidado con una retórica muy fuerte que se autodenomina contrahegemónica,
y es mucho lo que apoya a Trump, ¿verdad? Hay una serie de discursos que están en boga, sabemos que hay muchísima gente que los apoya, son millones que lo votaron, y tenemos equivalentes locales, ¿verdad? Que creen que los medios son, bueno, toda una conspiración, ¿verdad? Que nos quieren meter un orden mundial y una cosa así rara. Y todo eso viene en un paquete. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa retórica y con líderes de opinión que la repliquen. Y finalizo con una advertencia, no caigamos. O sea, nosotros como liberacionistas deberíamos ser como los primeros, pero tenemos que tener cuidado con eso, no caigamos en esas retóricas. Pueblos muy educados cayeron antes, los alemanes cayeron en los 30s, en España tuvieron 40 años bastante convencidos de unas retóricas supremacistas, Estados Unidos pudo elegir a Trump, ¿verdad? Entonces no es algo ajeno que no le pueda pasar a un país democrático, a nosotros nos puede pasar, y entonces tenemos que ser bastante cuidadosos con eso, tratar de evitar de caer en discursos pasionales al respecto de estos temas que generen esas divisiones. Y finalmente, hecha esa nota, tomo un poco de lo que dijo don Clinton. Me parece súper importante que al fin, con el tema Biden, se valore la carrera de un político. Nosotros estamos también viviendo en carne propia los terrores de tener un improvisado de presidente, perdónenme, pero un viceministerio de asuntos sin importancia, porque así fue como se desempeñó, y un ministerio exactamente igual de irrelevante, no creo en mi corta experiencia que califique para alguien a ser presidente de la República, y nos está dando los resultados de alguien sin carrera. Entonces es importante que nosotros sigamos fomentando nuestros propios cuadros, cuando los espacios que se tengan se desarrollen esos liderazgos, y cuando se tengan experiencias y madurez suficientes, tengamos los mejores candidatos como siempre lo hemos tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Tenemos 2 personas que nos levantan la mano y una pregunta de chat. Hay un usuario que se dice usuario de Zoom. No perdón, pero sigue doña Nuria, no ha concluido doña Nuria. Ah, cierto, perdón, se me fueron los 4 minutos de doña Nuria. Qué pena, doña Nuria. Disculpe. Bueno, como que se imaginaban que iba a hablar de mujeres, mi tema favorito. Perdón, pero no era por eso. No. Bueno, yo creo y quería hacer la siguiente reflexión. Creo que la pérdida de Hillary Clinton, una pérdida histórica en donde muchas mujeres jóvenes no veían ese sentimiento histórico de llevar por primera vez a una mujer a la presidencia de del Estado Federal, rápidamente se durmieron en los laureles y despertaron con un presidente que ellas no estaban contentas con Hillary Clinton, pero iban a estar más descontentas con Donald Trump. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 4 años que me parece que es muy refrescante? Uno, el día de la toma de posesión, Donald Trump, al día siguiente de la toma de posesión, se dieron en las ciudades más importantes de los Estados Unidos las más con cientos de miles de participantes de manifestaciones. O sea, esas mujeres despertaron tarde y se dieron cuenta del gran error. Esto llevó a las elecciones del 2018, en donde hubo un gran número de mujeres que aspiraron y fueron electas a diferentes cargos estatales y federales. Este año se considera por el think tank, el Instituto Brookings, como el cambio demográfico más importante de la historia, porque las mujeres que no somos minoría, que somos mayoría, porque somos 50.2 de la población, y nos dicen minorías, en Estados Unidos, despertaron y tienen una inclinación ya muy radical, creo que también como reacción al discurso misógino de Donald Trump, y se han dado a una inclinación importante a apoyar el Partido Demócrata. Entonces yo rescato esto, también rescato el hecho de que los latinos no los podemos ver como una unidad homogénea. Le dieron el triunfo los cubanoamericanos a Trump en Florida, pero casi que se lo quitan en Texas y definitivamente se lo quitaron en Arizona y Nevada.
Creo que Trump fue muy inteligente al llegarle al discurso a ese ciudadano que se veía amenazado en su trabajo en toda la parte manufacturera, Wisconsin, Pensilvania, Michigan, que al final de cuentas fue lo que le regresó al Partido Demócrata. Y termino rescatando lo que dijo Luis en términos de, no, recuérdense lo que dijo Sanguinetti cuando vino a Costa Rica ya hace muchos años, y no es la frase de que ahí donde está un costarricense hay democracia, sino en Uruguay no creíamos que íbamos a perder la democracia y la perdimos. Y yo creo que esta es una reflexión que debemos de llevarnos a la casa, porque si hubiéramos hecho alguna proyección de que Donald Trump tan siquiera iba a ganar las primarias en un partido mayoritario en los Estados Unidos hace algunos años, no lo hubiéramos creído. Hoy, dichosamente, es un presidente que se sacó del poder, pero ¿qué daño le hizo a Estados Unidos estos 4 años de ejercicio? Muchas gracias, doña Nuria. Bueno, ahora sí, las levantadas de mano y las preguntas. Tengo una pregunta, como decía, de chat. Y la primera persona que levantó la mano es alguien que dice usuario de Zoom. No sé el nombre porque la cara la tiene tapada con una pañoleta. Entonces... Yo veo Es que no lo reconozco. el usuario de Zoom, yo creo que es David Garita. David Garita. Sí, es David, David. porque no lo reconozco. Yo decía, ¿cuál pañoleta? Yo lo veo perfecto. No, yo tenía la imagen. Sí. Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a los expositores. Muchas gracias a los organizadores también por esta oportunidad de comentar algo que como liberacionistas, como demócratas nos apasiona, que son los procesos electorales y más viniendo de un país que tal vez el sistema muy diferente al nuestro, pero que siempre nos apasiona ver. Mi consulta sobre todo a doña Nuria como experta en este tema internacional son 3 cositas muy rápidas. Me gustaría saber la opinión, doña Nuria, de lo que dijo el día de hoy Mike Pompeo, ¿verdad? Que me parece muy importante hacer un análisis de las palabras del día de hoy del señor secretario de Estado, ¿verdad? Lo que dijo el día de hoy. También sobre las de William Barr, el día de ayer, ¿verdad? El fiscal general, que yo al final no entendí, ¿verdad? Me gustaría tal vez que usted nos ayude a explicarnos, porque yo no entendí cuál fue la intención final del fiscal general de lo que dijo, porque al final como que dice es, vean, ahí hay algo incorrecto, pero véanlo, ¿verdad? Y por último, me gustaría tal vez también, doña Nuria, ahí abusando de eso, un análisis del futuro de las mujeres en el Partido Demócrata, pensando en Kamala y en Michelle Obama, que le podríamos agregar 1 o 2 mujeres más ahí, pero específicamente el saber que Kamala, ¿verdad? Se vislumbra como una fuerza fuerte dentro de ese gobierno de Biden, ¿verdad? Y una futura candidata a la presidencia, pero también se sabía claramente de las pretensiones en algún momento de Michelle Obama. Y el saber también que a Michelle Obama se le ofreció la vicepresidencia y la rechazó, ¿verdad? Como algunos sabemos, con Biden, ¿verdad? La intención de ellos me parece que era otro juego, pero sí quería esas 3 cositas muy rápidamente, bueno, le agradezco. Digamos, lo de Pompeo y William Barr lo interpreto como 2 personas muy leales al presidente que mantienen la posición del presidente de manera más diplomática, en el sentido de que no ha ganado el Partido Demócrata, sino que continúa una administración de Trump. En el caso de William Barr, quien es además el equivalente a un secretario de justicia aquí en Costa Rica, me parece que el hacer cuestionamientos de actuaciones fraudulentas no han venido acompañadas, y lo digo como abogada, con prueba no hay una violación demostrada ni prueba contundente en términos de ese fraude señalado. Y sí, muy interesante ese grupo de mujeres del Partido
demócrata. En el caso de Michelle, cuando salió publicada su biografía, eso pues yo lo interpreté como una señal de deseo de una mayor participación política. Sin embargo, probablemente midieron que esa dupla de repetir también la administración Obama, términos de política es complejo, pero bueno, es muy refrescante ver cómo ya hay un grupo de mujeres con perfil presidenciable en el Partido Demócrata. Tengo que rescatar que también hay que señalar que en esta elección, a diferencia del 2018, han resultado mujeres republicanas en varios puestos claves, que también resulta pues refrescante. Aquí ya hablo como mujer y no con una visión ideológica en particular. Muchas gracias. Le doy la palabra a Clara Lieberman. Su minuto para hacer la pregunta a partir de ahora. Clarita. Gracias, muy amable. Sí, gracias, lindo. Mira, yo veo siempre la BBC de Londres. Eso es lo que yo veo, eso son las noticias, porque eso es lo que me gusta a mí. Pero me llamó mucho la atención ver una entrevista que le hizo a la gente republicana en los Estados Unidos. Había varias señoras ahí y se le hicieron varias entrevistas y ellos aconsejaban a los jóvenes comprar armas. O sea que todos los jóvenes tienen que estar armados. Eso es uno. Me impactó, porque yo sé que todas las grandes potencias del mundo y todo lo demás levantaron, se mantuvieron y cayeron. Vea Inglaterra, Francia, todo bueno. No quiero, el minuto que tengo, no quiero perderlo en eso. Pero a mí me llama mucho la atención. ¿Podrán ellos continuar controlando el enriquecimiento de uranio de Irán y de Corea del Norte? Porque eso realmente en la época de Trump, bueno, se controló todo eso, porque acuérdense, las bombas atómicas es terrible, ¿verdad? Que lógicamente, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la pandemia? No hay pandemia. ¿Cómo estaríamos ahorita en otra forma? Ahora, yo sé que en la época de Trump, ahorita el desempleo bajó a un 6%. Eso es cierto, ¿verdad? Una de las grandes cosas. Ahora, a mí me preocupa mucho porque siento en los Estados Unidos que viene tuvieron una época de alza, venían bajando y va a haber una lucha interna. Siento que va a haber una lucha interna muy, muy fuerte en los Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Yo no sé qué piensan ustedes. Muchas gracias. Ok, ahí veo dos caras moviendo y el Clinton pensativo. Entonces, creo que los tres van a contestar. Ay, qué lindo, gracias. A ver si agarro volados. No, doctora. Doctora, sí, usted planteó varias cosas importantes. Voy a referirme al hecho, el gran divisionismo, la fractura terrible que ya estaba fracturada la sociedad americana, pero ahora la fractura se hizo ya más patente. Yo tengo la fe que el presidente electo Biden, como estuvo tantos años en el Congreso, él tiene una serie de relaciones, como llaman across the aisle, que sea, relacionándose con senadores de otros republicanos. Él es muy amigo de Lindsey Graham y de algunos de esos. Y yo espero, y el mismo jefe de fracción de los republicanos, yo espero que esa relación, porque Biden en realidad es un tipo agradable, y yo espero que él pueda atemperar un poquito los ánimos. Ya lo ha estado tratando de hacer.
El problema también es que hay una serie de cabezas calientes que toman el Kool-Aid de Trump. Así es que vamos a ver, los próximos días son cruciales para realmente evaluar. Yo quisiera un poquito más de tiempo, unos días más, para poder evaluar qué va a pasar, porque por ahora veo la situación bastante seria. Muchas gracias, Clinton. Nuria levantó la mano. Sí, con mucho gusto. La compra de armas es una de la libertad de posesión de armas y de armas de alto impacto es una de las políticas del Partido Republicano. Pero si sumamos que eso, digamos, podemos estar o no de acuerdo, pero esos llamados a la sedición, porque prácticamente hay voces extremistas llamando a la sedición, es lo que preocupa. Si eso lo sumamos a que, digamos, voces moderadas en el Partido Republicano aún no se han pronunciado, preocupan. Me alegré mucho la intervención de las 3 medios de comunicación que le quitaron el micrófono al presidente Trump cuando expresó varias no verdades, y ya los medios de comunicación están poniendo a raya al presidente. En cuanto a Irán, me parece que Biden ha sido claro en el regreso a las negociaciones multipartitas, una negociación que se dio hace algunos años. Habrá que ver las condiciones y si Irán está dispuesto. Y yo sí soy muy, tal vez, suspicaz es la palabra, en términos de, y fuerte, en términos de que tanto a Corea del Norte como a Irán no vale solamente la negociación, sino que también es los medios de control al cumplimiento de esos acuerdos, porque nada ganamos con tener el mejor tratado del mundo si no existe una posibilidad de realmente revisar en sitio, inspeccionar en sitio y tener mecanismos de control, porque lo peor que le puede pasar al mundo es que se desarrolle capacidad nuclear en manos de países como Irán y Corea del Norte. Soy muy crítica de la visita de Trump y las negociaciones con Corea del Norte. Es más, no son negociaciones de Corea del Norte, porque le dio un nivel a un jefe de Estado a cambio de nada. Eso es un error terrible en materia de política exterior. Y definitivamente espero por Estados Unidos que las personas que ejercen cargos públicos vuelvan a la política de la moderación, al bipartidismo. Estados Unidos se va a fortalecer en la medida en que se olvide de la polarización, sane, que Joe Biden sea un sanador, que sea una persona que una y que pueda lograr acuerdos bipartidistas. Añoro la época en que había acuerdos entre los moderados republicanos y los moderados demócratas. Muchas gracias. Luis, tus 2 minutos. Veo que hay varias preguntas en el chat que quedaron sin respuesta, entonces voy a pasar por ellas rápido. A Daniel Bravo, el tema de DC, me parece que es como un grito de la clase política, digamos, de sociedad política per se, diciendo, saquen a este hombre de aquí y se lo rogamos. O sea, DC es como 93% a favor de Biden y como 3% a favor de Trump, ¿verdad? Entonces, vos ves que el Distrito de Columbia está gritando que definitivamente no. Y es por esto mismo que se está mencionando de que es una cabeza caliente que toma decisiones precipitadas, poco prudentes y eventualmente contraproducentes. A don Alejandro González menciona el tema de California. Me parece importante que lo traiga a colación. California es un estado, pues si me preguntan cuál es el estado principal de Estados Unidos, realmente es California. Es el más próspero en muchos sentidos, tanto en su propia capacidad agrícola como su capacidad tecnológica, como su población. Tiene un PIB igual o superior a Francia, ¿verdad? Se habla mucho de republicanismo independiente en California. Entonces sí, marca mucho la balanza porque es tal vez una de las zonas más desarrolladas de Estados Unidos, que pega el grito al cielo y dice, queremos a gobiernos demócratas. Casi es un estado que nunca en mucho tiempo ha tenido
tendencias presidenciales, al menos demócratas, ha tenido gobernadores republicanos. Y me parece importante que llamemos la atención de un estado que a mi parecer, y digamos, el año pasado fui y me pareció maravilloso. La verdad, yo siento que California debería ser como el gold standard de cómo se comporta Estados Unidos, pero sería un sueño para ellos mismos. Finalmente, bueno, Freddy menciona el tema de Putin a nivel internacional, como les hablaba de las escuelas de política exterior. Putin tenía casi que cancha libre con Trump. No lo va a tener así. Más no me sentiría cómodo exponiendo más, porque la verdad eso requiere mucho más análisis. Y por ahí Dave mencionaba el tema de los cambios en la configuración de mapas electorales. Esos pasan sí o sí y se hacen cuando corresponde el censo, y el censo sí ya toca a hacer censo en Estados Unidos. Entonces vamos a volver a ver ese tema del efecto del gerrymandering, en el cual van a haber cambios basados en eso. Van a tomarse los datos y ambos partidos, la verdad, van a tratar de jalar para su saco en las reconfiguraciones. Termino con una respuesta a doña Clara. Preguntaba un poco sobre la pugna entre demócratas y republicanos. Mi parecer, si me preguntan qué va a suceder, el sector más progresista de los demócratas, ya vimos a Kasich comenzando con el proceso, y yo siento que el sector más progresista va a ser como el chivo expiatorio del mainstream demócrata para decir, ok, vamos a controlar a estos, ¿verdad? Y en cambio los republicanos, pues pongámonos de acuerdo. Siento que va a andar por ahí la procesión, porque no tienen números suficientes los demócratas para imponerse tal cual en todo. Entonces van a tener que sacrificar algunos puntos un poco más fuertes de su propia agenda y llegar a acuerdos con los, como decían, across the aisle, ¿verdad? No sé si me excedí, pero creo que ahí respondí las que Estamos habían. en tiempo y forma, como dicen. Del chat tenemos una pregunta. Bueno, varias, pero ya nos ha contestado Luis algunas. Y Deima Calvo nos dice, doña Nuria, ¿cómo visualiza los organismos internacionales cuando se habla de una nueva arquitectura en estos? ¿Se deben de reinventar? Muchos en 70 años no se han tocado. Estados Unidos paga muchísimo en cuotas a los mismos. Bueno, yo creo que hay que ubicarnos de que el gran foro internacional es las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, ambas instituciones pensadas en un contexto de 1945 y del final de la Segunda Guerra Mundial. Pensar en una reconstitución de estos órganos, obviamente lo ideal, pero no lo posible, es una reconfiguración en donde ya esa estructura de 10 miembros no permanentes y 5 con derecho a veto, pues ya no responde a la realidad. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo la resolución de la crisis del 2007-2009, recobraron con más fuerza foros que a mi criterio responden más a una realidad del siglo XXI, como es el G20. En el G20 están representadas las 20 economías más importantes del mundo, y es ahí donde deberían tener una inclinación a un mayor protagonismo, dada la relevancia política y económica de los integrantes de este foro. Esto, además, el fortalecimiento de la multilateralidad. Yo siempre digo que Costa Rica, dichosamente, tomó muchas decisiones importantes en esa época del 48 y el 49. Una de ellas es tener un Tribunal Supremo de Elecciones como órgano nacional independiente que garantiza el sufragio libre y universal de nuestra población que no tiene Estados Unidos, el derecho al voto a las mujeres, pero también establece toda una serie de beneficios de los cuales podría aprender Estados Unidos. Y ya más en concreto, pues sí, creo que al no tener ejército, que es otra de nuestras decisiones históricas de liberación nacional, nuestra línea de defensa es el derecho internacional y los organismos multilaterales. Entonces, como países pequeños en tamaño y en economía y en peso político y peso económico, nosotros debemos abogar por el fortalecimiento de esta institucionalidad. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por chat. Nos dice David Scott.
¿Influye en algo que los demócratas hayan ganado para el diseño o actualización de los mapas electorales que cambian cada 20 años? Yo sé que ahí Luis se refirió a algo, pero no sé si alguno de los otros dos panelistas quisiera responder. Bueno, cambia cada 10 años. El censo con el que se dio esta elección fue el del 2010 y ya en este momento están los encuestadores, los censatores en la calle. De hecho, se habla de que parte de el decrecimiento del desempleo es producto de la contratación de estas personas para algo tan importante y que va a ser tan definitivo como el próximo censo que va a definir las elecciones de los próximos 10 años. El gerrymandering es una pésima práctica, pero es una realidad en el sistema estadounidense que han malutilizado ambos partidos por igual, partidos mayoritarios por igual. Muchas gracias. Y Clinton activó la cámara, así que creo que va a contestar. No, yo lo que quería decir es lo siguiente. Siguiendo lo que ha pasado en los Estados Unidos durante todos estos años, yo siento que crecientemente vamos a estar viendo situaciones difíciles como las que estamos viendo ahora, porque el Partido Demócrata ha logrado formar una coalición que es casi invencible. Incluso los estados que históricamente son republicanos ahora están volcándose al Partido Demócrata. Y por eso yo siento que para que el Partido Republicano vuelva a ganar elecciones, va a tener que abrirse un poco más y darle ilusión a estos grupos que están ya parapetados con el Partido Demócrata. Y yo siento que ellos lo saben muy bien y por eso ellos son los únicos que normalmente están suprimiendo votos y dificultando la votación y casi siempre a minorías. Siento que si el Partido Republicano no cambia, realmente va a tener problemas a futuro. Voy a nada más decir lo siguiente. No sé cuánta gente sabe aquí que, por ejemplo, los negros eran republicanos porque se hicieron republicanos por Abraham Lincoln, que había abolido la esclavitud. Sin embargo, los republicanos los maltrataron tanto que se pasaron al Partido Demócrata. Solo un detalle. Muchas gracias, Clinton. Tenemos otra pregunta de Rafael Barrientos, pero antes nos dice Jorge Zabaleta. En Costa Rica el nivel político ha bajado mucho y parte de la culpa la tenemos en el PLN por haber cerrado la Catalina. Hoy no tenemos liderazgos, sino aprovechados que suben por medio del PAC. Y la pregunta de Rafael Barrientos nos dice, ¿cómo van a afectar los resultados electorales en USA en relación a los próximos comicios del 2022 en Costa Rica? Luis, que te vi moviendo la cabeza. A la pregunta de don Rafael, esto golpea, yo hablo en general de discursos, pero podemos ponerles cara a estos discursos, ¿verdad? Veámoslo como embajadores de estos discursos. Entonces, hay un discurso contrahegemónico y ese discurso del que sale golpeado, pues, son los más fundamentalistas aquí, sean por el tema de derecha o sea por un tema religioso. En cualquiera de los dos, más o menos, nadan en las mismas aguas los partidos que apunten más a la derecha y que apunten más a utilizar la religión como herramienta. Esos son los que salen como golpeados. ¿Por qué? Porque su referente exitoso no fue tan exitoso, ¿verdad? Pero ese golpe, yo no le diría que es un golpe que vaya a cambiarnos mucho. O sea, es un pequeño golpe moral que probablemente lo que haga es exacerbar ánimos más adelante y comiencen a decir que los medios se confabulan para ganar en contra de candidatos, de no sé qué, para seguir impulsando un proyecto internacional a través de objetivos de desarrollo sostenible, cosas así. Entonces, sí, hay un bando perdedor, digamos, a nivel de discurso. No vamos a tener así como un cambio abismal de números, impacto de eso. Yo diría que es un golpe moral lo que se lleva,
pero pues siguen bastante de pie y a diferencia de nosotros en Liberación, ellos sí llegaron a segunda ronda la vez pasada. Entonces, todavía estamos hablando de una amenaza seria, digamos, a la democracia. Muchas gracias. ¿Algún otro? No, yo quería referirme a lo de la capacitación y formación, que es una de las cosas que a mí realmente me preocupa en el Partido Liberación, ya que tocaron el punto. Definitivamente, mi preocupación no es solo con Liberación, sino con todos los partidos del país. Los ciudadanos han delegado en los partidos su destino, porque es más, nadie puede ser político de ninguna clase, no puede ocupar un cargo si no es a través de los partidos políticos. Y paradójicamente, hoy en que la sociedad mundial, pero la costarricense ni hablar, se ha vuelto tan, pero tan compleja la sociedad. Porque asocian también. Desgraciadamente, los partidos han abandonado la capacitación y lo estamos viendo. Es más, yo no sé qué vamos a hacer en el 2022, porque no hay un solo partido, incluyo el mío, que se está preparando ante la enorme complejidad mundial y la enorme complejidad de este país. Quería hacer ese comentario. Muchas gracias, doña Nuria, que la había notando y ya se disponía a conversar. Bueno, soy hija de educadores y por 20 años ejercí la docencia, así que creo firmemente en la docencia y la educación. Creo, cuando he visitado las diferentes comunidades, sobre todo tuve un programa por muchísimos años de visita a colegios y a mí me preocupaba enormemente cuando algún joven me decía, yo estoy pensando entre el Frente Amplio y el Movimiento Libertario, en votar por uno u otro perspectiva. Y entonces cuando uno oye esto, uno dice, no tienen la menor idea de lo que es filosofía política y lo que representa cada uno de los partidos. O sea, hemos tenido, nuestro problema es un fraccionamiento del poder en el país, que debemos de ir a una gran reforma del Estado. Formo parte de la comisión que le va a proponer al partido una gran reforma del Estado para hacer mucho más fluido y la toma de decisiones y devolverle el poder a los tomadores de decisión. Yo sí creo que para llegar a presidente o para llegar a ser ministro o ministra o diputada hay que estudiar. O sea, no podemos llegar a ejercer puestos sin educación política, sin experiencia política. O sea, yo pongo el ejemplo, o sea, ¿quién hubiera querido estar en el vuelo, para los que nos gusta el cine? Soli, la experiencia de este piloto que aterrizó en el río Hudson. Ahí yo necesito al más experimentado de los pilotos. Y Costa Rica está en una circunstancia nacional e internacional de profunda crisis. Y entonces, por otra parte, hemos validado el discurso antipolítica, que es el discurso que validó la elección de Donald Trump, pero de muchos Donald Trumps en el mundo. Entonces yo creo que como Liberación Nacional deberíamos de recuperar la capacitación, el validar lo que es la carrera política, el validar, el país tiene serios problemas políticos y solo se pueden resolver por buena política. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Flori Corrales nos dice, esta pregunta es para todos, ¿qué tendrá que hacer el presidente Alvarado para equilibrar las relaciones del gobierno con los Estados Unidos? Don Luis. Doña Flori, esa es una facilísima y nos deja picando. Va a hacer algo en lo que él es excelente. O sea, él es excelente. Él es el mejor que hemos tenido, bueno, el segundo mejor que hemos tenido en eso, y es que no tiene que hacer nada. Tiene que hacer, él tiene que quedarse que no tiene que hacer nada. Lo ideal es que no toque nada. Y vimos con el tema del veto de la pesca de arrastre que no le cuesta quedarse mucho rato no haciendo nada.
Entonces, yo sí le digo con plena certeza, tenga tranquilidad, que él hace lo que siempre hace y nos va a ir bien. La misma política exterior de Biden, como que participa un poco más, le mete el hombro a organismos internacionales y nosotros somos bastante dependientes de. Entonces, él realmente no tiene que tomar alguna acción proactiva y lo que tenía que hacer ya lo hizo, fue mandar la felicitación en tiempo y forma, a diferencia de muchos otros presidentes. Extraño casos como López Obrador, ¿verdad? Que no felicitan a Biden cuando ya hay consenso con su victoria. Entonces, yo sí le comentaría que la verdad no hay mucho que... Yo quería, a propósito de lo de don Carlos Alvarado, decir lo siguiente. Me duele tener que decir eso, pero es la verdad. A los alumnos míos de la Escuela de Capacitación Política les he dicho siempre lo siguiente. Eliminen la arrogancia y la ignorancia de su vida, porque son los dos principales enemigos de los políticos. Y desgraciadamente en don Carlos Alvarado está la ignorancia y la arrogancia. Y por eso cuesta que escuche. Una huelga que en vez de ir 5 o 7 días, pongámosle mucho, se fue 90 días. Este conflicto, que también de los bloqueos y todo, no debió haber ido más de una semana. Bueno, ya vieron en qué paró. Le digo a los jóvenes que quieren ser políticos, eliminen la ignorancia. Para eliminar la ignorancia hay que estudiar, hay que prepararse mucho. Sobre todo para ser presidente, no es jugando. Y para eliminar la arrogancia, pues, una de las maneras es poniéndose en el lugar de los demás. Porque al arrogante, que es un cae mal, nadie lo sigue. No puede ser buen líder el que es arrogante. Y no puede ser buen líder el que es ignorante, porque nadie sigue, sobre todo en esta época, a alguien que no sabe nada. O que es, bueno, no tiene cultura, que es ignorante. Así que quería hacer ese comentario aprovechando la pregunta. Muchas gracias, doña Nuria. Por 20 años fui profesora del Instituto Manuel María de Peralta, instituto que impartía junto con la Universidad de Costa Rica la maestría en diplomasa, porque soy una convencida de la profesionalización del servicio exterior. Para tener una buena política exterior tenemos que tener a profesionales en política exterior. Y francamente, la bola, como lo dije en el programa Estado Nacional, en materia de política exterior no está en los Estados Unidos, está en Costa Rica. Tenemos que volver a orientar la política exterior de manera proactiva, propositiva y de llevar gente que conozca la materia. Nosotros pasamos de ser una voz calificada en el mundo, en el concierto de las naciones, siendo un país de 5 millones de habitantes, por nuestro excelente equipo de política exterior, gracias a Liberación Nacional. Pero lo hemos perdido y eso se refleja en nuestra debilidad en la defensa contra Nicaragua, en la Organización de Estados Americanos, que no teníamos aliados. Se demuestra en la pérdida de múltiples candidaturas que nos tiramos a pista con gran vergüenza y perdemos estrepitosamente. Así que, ¿qué política exterior? ¿Cómo podemos ser relevantes si no tenemos de verdad cabeza en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Muchas gracias. La última pregunta de chat y pasamos a 2 intervenciones de voz. Pedro Ortiz nos dice, ¿es posible que en esta elección de Estados Unidos 2020 se repita lo sucedido en el 2000 entre Al Gore y Bush, que el resultado se decidió en la corte? Doña Nuria. En el 2000 pasó lo siguiente. El resultado de la Florida, según los conteos, que recordar que no existe Tribunal Supremo de Elecciones, recordar que el voto popular lo ganó Albert Gore más o menos por 400,000 votos, pero el estado de la Florida le dio el triunfo a George W. Bush, quien ganó por 537 votos. Ese resultado y esa corta diferencia
fue peleada para buscar lograr un recuento manual de las votaciones porque la diferencia era tan corta. La mitad de lo que, una cuarta parte de lo que hoy se está discutiendo en Georgia, que es el estado con menor diferencia entre ambos contendientes. Finalmente, el 12 de diciembre, en el proceso de George Bush versus Albert Gore, la Corte Suprema, en una votación cerrada de 5-4, decidió no darle curso a la votación manual y eso fue lo que finalmente definió las elecciones. ¿Estamos en un contexto similar a este? No, porque sí hay una amenaza y una advertencia de que se van a incoar procesos que van a van a cuestionar los resultados de estados claves como Pensilvania, Wisconsin, Michigan, pero todavía no se han presentado procesos de peso que inicien esa corriente del 2000, que sí era mucho más reñida. Muchas gracias. Don Luis, que lo va moviendo la cabeza. No, en realidad era una respuesta bastante parecida a lo que dijo doña Nuria. La victoria en Florida pues fue por como 500 votos. Aquí estamos viendo varios estados con diferencias mucho más marcadas que 600 votos, ¿verdad? Entonces, es mucho más difícil que se pueda impugnar algo de esa magnitud. Inclusive, mismos abogados de Trump, por ejemplo, caso Georgia, que lo impugnan, pero admiten en corte que sí están presentes. Uno de los principales argumentos es que se está contando sin nosotros y ante juez admiten que lo contrario, que estaban ahí viendo. Entonces, realmente se le está desmoronando los argumentos. Yo creo que parte admirable, parte preocupante, la tenacidad de Trump es lo que los está manteniendo todavía peleando, porque es terco y necio y verdad, él no va a ceder aunque esté enfrente de la verdad. Y ya lo hemos visto en muchas cosas que a él la verdad le resbala. Entonces, como la verdad le resbala, aún perdiendo, él va a seguir haciendo ese tipo de alegatos, pero no vamos a ver algo parecido al caso de Al Gore, que tal vez históricamente es el más cerrado porque los votos electorales fue una diferencia de 2, si no me equivoco, y Florida sí fue por 600, entonces ahí sí está muy, muy tallado. Muchas gracias. Clinton. Sí, en realidad son dos casos pero así totalmente diferentes. En el 2002 yo lo seguí muy de cerca y como dijo doña Nuria, efectivamente fue una situación de 500 y pico de votos, aunque los demócratas habían dicho que les habían excluido como 10,000 votos por otro lado. Pero bueno, se resolvió de esa manera. Aquí estamos hablando de 4 o 5 estados en donde Trump, por ejemplo, no puede ser presidente si no gana Pensilvania. Y la verdad es que Pensilvania bueno, yo no quiero decir imposible, pero prácticamente imposible que lo gane. Inclusive la tendencia cada vez se aleja más de él. Después, Georgia es una gran sorpresa, pero es una sorpresa que cada vez creció más y más. Lo que aquí no entendieron, bueno, no quieren entender algunos de los republicanos, es que en algunos estados primero sumaron los votos, digamos, los votos que llegaron el día de las elecciones y al final los que postearon. Y en otros estados hicieron lo contrario. Y por eso yo estaba muy, digamos, ilusionado con Texas, pero es que ahí lo que hicieron fue sumar los votos postales primero y después entraron los de Trump y barrieron. Lo mismo con Ohio, en donde Biden iba muy bien, pero en estos otros hicieron todo lo contrario. Así es que yo creo que no hay caso, pero bueno, uno nunca sabe, por eso Trump, y con esto termino, procuró empujar en la garganta de la Suprema Corte a su candidata, faltando tan poco tiempo. Ahora tienen mayoría. Yo no creo que llegue ahí, pero tampoco creo que la Suprema Corte se comprometa en una cosa que sencillamente es un capricho
de Donald Trump. Muchas gracias. Clara Lieberman nos levanta otra vez la mano. Y después Federico Tinoco. Y con eso concluimos. Clarita. Estás en mute. Clara. Creo que se nos fue Clarita. No se ha dado cuenta que está en mute. Clarita, estás en mute. Bueno. Ya. Yo les hice, como no sé si me iban a dar, yo mandé una pregunta y quiero felicitar a todos los panelistas. Yo estoy muy, muy agradecida porque yo realmente me siento muy preocupada en lo que pasa en los Estados Unidos, porque siento que va a haber un declive, sobre todo en la parte económica, muy fuerte, porque no es tan fácil rehacer hacer empresas que le den trabajo a la gente. Y vamos a tener un Estados Unidos, y ojalá y vengan a Costa Rica y nos ayuden a levantar esto. Por eso quise hacer esta pequeña intervención, y ojalá y traigan las finanzas que tienen allá, que nos las traigan para acá, para nosotros tener mayor fuerza de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechando ese comentario, me llega un privado de Adrián Flores y lo voy a leer. Dice, me preocupa que no han abordado lo que el nuevo gobierno puede hacer con la situación económica de Estados Unidos. Imprimir dinero no es producir riqueza. La riqueza se genera con producción de bienes y servicios. Tienen un déficit inimaginable. Nos afecta a todos en el planeta. Le cedo la palabra a Federico. Yo tengo una pregunta y voy a agregar un comentario, no sé si se escucha. La pregunta es, ¿cómo califican ustedes el capital político con que queda Trump? ¿Cómo evalúan ustedes eso? Porque a mí hay una cosa que me sorprende, es cómo Trump, teniendo a la Comunidad Económica Europea en contra, a excepción de Inglaterra e Israel, como teniendo a la China en contra, como teniendo a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, pero todavía me sorprende más, sabemos que hay 4 canales de comunicación y formación de opiniones. En primer lugar, la televisión. Tenía todas las televisoras en contra de los Estados Unidos. Tenía toda la prensa escrita en contra de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos no es como aquí, que la nación se oculta, se esconde, no. Allá un editorial del New York Times se define por un candidato. Y lo mismo el Washington Post. Sí, toda la prensa en contra de Trump. Prácticamente. Cierto. Sí, entonces, el otro terreno que anteriormente en la campaña pasada fue dominado por Trump, que es la guerra sucia, informaciones falsas, que utilizó países africanos donde tenía troles de guerra cibernética. Esta vez le sucedió al contrario. Y habían estrategas políticos que dicen que quien ganara la guerra cibernética tenía más probabilidades de ganar las elecciones. El otro aspecto es la radio, pero ya sabemos que juega un papel no determinante. Otro aspecto que estaba claramente en contra de Trump eran los centros universitarios, prácticamente mayoritariamente. Entonces, ¿cómo explicar que teniendo todo eso, esa adversidad, y bueno, ya lo explicó muy bien doña Nuria, el tema del COVID, cómo lo afectó, que llegó a un 7.4, otros calculan que es un 6% de desempleo, pero tuvo el país en el 3%. Entonces, ¿cómo es que Trump llega a obtener
tan buenos resultados, a pesar de tener todo eso en contra, y coincido con la caracterización que hace doña Nuria de la personalidad de él, pero a pesar de esa personalidad y de los errores que comete por no tener trayectoria política, porque en política a veces hay que pensar una cosa y decir otra. No, él a veces tenía conectado el cerebro con la lengua, todo lo contrario los políticos, ¿verdad? Y a pesar de eso, ¿sí?, logra ganar la Cámara del Senado, obtiene una votación alta, muy alta, para tener todo ese escenario en contra. Y por supuesto que tampoco el Partido Republicano estaba a 4 manos unidas con Trump. Sabemos las divisiones que hay, como también las hay entre los demócratas. Sabemos que hay ofertas electorales de los demócratas en los estados donde las leyes federales impiden el uso de la marihuana recreativo, y que ha habido ofertas en ese sentido. Y otra serie de reivindicaciones que la juventud aspira. ¿Cómo explicar el fenómeno de Trump? Que a pesar de su personalidad, logra ese resultado electoral. Doña Nuria. Yo lo atribuiría, aunque esto es como un curso de 6 meses, ¿verdad? Pero en una síntesis, en una cápsula, es la conjunción de el desgaste de la política tradicional, la antipolítica, la agenda económica, que sí le favoreció hasta enero, febrero de este año, no solamente en términos de desempleo, sino que generó crecimiento económico. Creo y le reconozco, a pesar de que yo soy muy crítica de múltiples de sus facetas, le reconozco su gran disciplina de hablarle al oído a su base electoral de manera permanente. El ejemplo es que ha sido el presidente con mayor número de elecciones de puestos de jueces federales y volcó digamos, el balance de la Corte Suprema de 5-4 a un 6-3. Ese es un legado conservador que va a trascender sus 4 años de gobierno y por muchos años, porque recordemos que a diferencia de Costa Rica, los magistrados se nombran de por vida. Entonces, sí hay un legado ahí importante. Hay banderas que dividen, en los Estados Unidos, y hemos venido con un proceso desde los años 70 donde la polarización cada vez es más amplia. Entonces, sí, el fenómeno es multidimensional y sí, hay una base republicana importante. Y si a eso le agregamos las acusaciones de socialismo, que el socialismo en Estados Unidos no es el mismo socialismo que en Europa, es una muy mala palabra en Estados Unidos, entonces sí hay un temor de que Estados Unidos se vaya a una extrema izquierda, lo cual no va a suceder, pero ese es un temor. Yo creo que la combinación de noticias falsas, azuzar los temores, azuzar los odios y hablarle con disciplina a su base electoral, representan esa fortaleza de Donald Trump. Clinton. Estás en mute, Clinton. Sí. Quiero comenzar, Federico, con lo del capital político de Trump. Mira, hay quienes dicen que el Partido Republicano es el partido de Trump de ahora en adelante. Eso está por verse. Porque en realidad los republicanos, muchos de ellos le tenían miedo a Trump por la personalidad de Trump. Ahora que va a estar fuera, habrá que ver cómo logra él mantenerlo. Incluso hay quienes dicen que él va a tratar de lanzarse de nuevo, porque tiene oportunidad de volver a ser presidente. Yo creo que es muy temprano y voy a dar mi opinión. Para mí, aquí Trump desaparece, o sea, no inmediatamente, pero casi inexorablemente va a ir como una curva exponencial hacia abajo, degradándose,
porque en realidad Trump tiene demasiados defectos personales políticos para volver a ser candidato. Esa es mi opinión. Muchas gracias, don Luis. Sí, no, Federico, la respuesta general es que él sigue siendo pues, una presencia importante dentro del Partido Republicano, el cual, en ausencia de, digamos, de otros caudillos, pues, o al menos del mismo calado que tiene alguien que es presidente en ejercicio en Estados Unidos, todavía no se vislumbra alguien más que pueda tomar esa bandera. Yo sí quisiera hacer como dos apuntes muy puntuales. De hecho, por ahí doña Clara lo comenta muy atinadamente. Fox News es uno que por mucho tiempo sí le hizo como eco a Trump como medio. Y algo que pues también doña Clara dice exactamente lo que estaba a punto de decirle. Un tema muy estudiado, digamos, desde mediados del siglo pasado por sociología y comunicación, en menor medida ciencia política, ha sido el tema de cómo los medios, el mass media, ¿verdad? En ese momento era tele y radio, pero para los efectos tele, sirve para que se reafirmen las posiciones que tenemos, ¿verdad? Entonces buscamos el canal que nos llegue y nos dice lo que queremos oír y le da sustento a lo que nosotros ya medio nos imaginábamos. Entonces, ese rol han tenido los media outlets de derecha, que no necesariamente son solamente Fox News. Hay comentaristas independientes, gente que se sigue mucho, que pues repiten la retórica o le dan argumentos a esa retórica y hay personas que lo siguen bastante. Entonces, tienen un proceso de reafirmación de lo que piensan y eso les da bastante fuerza. Entonces, eso primero. Pero como punto central, yo le diría más bien, más que pensar que él tiene todos los medios en contra, que todas las universidades en contra, que todos los colectivos en contra, es interesante entender que más bien él es en gran medida causante de tener eso. O sea, tener a todo el mundo en contra es un síntoma realmente de que está haciendo algo. La valoración de ese algo, pues es más compleja, pero ciertamente que veas consenso en medios, que veas consenso en instituciones de educación superior, te va diciendo que por ahí la procesión no debería ir, al menos desde mi perspectiva. Eso sí ya es como opinión. Pero yo sí le diría eso, o sea, que no es todos, y los que hay son perfectos repetidores y dicen exactamente lo que la gente necesita oír para reafirmar sus posiciones. Entonces, puede no ser un apoyo mayoritario, no, pueden no ser los más grandes, pueden ser los que no le están dando editoriales, pero los que están son suficientes, porque el que necesita un argumento para ser racista, xenofóbico, machista, odiar a los inmigrantes, el que necesite eso, porque quiera tener una justificación para andar con su rifle en el carro, con lo que le des, va a estar feliz. Él te va a decir, es que oí a tal chavalo que me dijo en las noticias de la mañana y entonces, ¿verdad? Yo tenía razón. Podrán haber 1000 distintos, pero pues estamos programados a buscar algo que nos reafirme lo que ya pensamos o nos imaginamos. Entonces, no necesitabas tener como un concierto total con un par de outlets y ya le alcanza. Muchas gracias, Luis. Le cedo la palabra a Adriana. Terminamos la parte de preguntas. No, muchas gracias a los 3 expositores de hoy, a don Clinton, a doña Nuria, a Luis, que sé que ya es muy tarde, pero bueno, pero ahí descansarás. No, nada más quería hacer un comentario antes de pasarle la palabra a Oscar. Quiero saludar a don Víctor Arias, nuestro alcalde de El Guarco. Hola, don Víctor, porque don Víctor siempre se conecta, siempre está conectadísimo con estos foros y yo le agradezco montones que le dé la importancia del caso a lo que hablamos martes con martes y me encanta ver a nuestro alcalde conectadísimo. Entonces, un saludo para don Víctor. Muchas gracias, Adriana. Un saludo a todos. Para mí es un gusto estar retroalimentándome siempre de estos temas que tocan ustedes y siempre con gran sabiduría y hay personas que son especialistas en esto y que para uno es muy importante darle seguimiento. Ahí estamos a la hora. Muchas gracias, don Víctor.
Oscar. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que ha sido una disertación como la esperábamos. Me alegra mucho tener a doña Nuria, tener a Clinton, que usualmente lo tenemos, pero sobre todo tener a Luis. Vean ustedes que estamos dando oportunidad a jóvenes que no sabemos, se están preparando, lo están haciendo bien, tienen sus diagnósticos bastante claros. Y en sintonía son los que tarde o temprano, y más temprano que tarde, estarán al frente también en nuestro partido. Me parece que las enseñanzas de lo que sucede en los Estados Unidos todavía tienen mucha cuerda para poder seguir planteándonos sobre ellas los vaivenes de una potencia mundial, de lo complejo que es gobernarla, de lo grande que es, con todas sus caracterizaciones. Qué difícil cuando solo hay dos partidos políticos y no hay más alternativas, ¿verdad? Me parece a mí que Trump es un escape de la sociedad en sus frustraciones y en sus momentos y bueno, cumple un objetivo, pero no necesariamente es un modelo. Y Estados Unidos, para los que no vivimos ahí, estamos acostumbrados a tenerlo como un modelo inclusivo, en donde más bien abra esos espacios y esas posibilidades a la participación de las naciones en un entorno en donde la diplomacia, la participación en los multilateralismos nos permitan realmente resolver los graves y serios problemas en los que se encuentra la humanidad. Un gran reto para los demócratas, ¿verdad? A mí francamente no me gustaban ninguno de los dos candidatos. Me gustan los demócratas porque representan una forma, un modelo de ver el mundo y de ver ese entorno latinoamericano diferente a lo que hace los republicanos. Pero esperemos que estos líderes que hoy van a asumir ya el gobierno de los Estados Unidos también puedan llenar las expectativas de su pueblo, porque si no va a ser muy complejo lo que pueda devenir en los Estados Unidos en los próximos años. Trump ya fue una amenaza a todo, ¿verdad? Y no estamos lejos de eso, ¿verdad? No estamos lejos de que pueda seguir planteándose. Y en lo que a nosotros respecta, pues sí, ciertamente, qué retos los que tiene Costa Rica para no caer en Trumps, ¿verdad? En el futuro. Qué importante es esta socialización con personas que, como ustedes, comparten una noche como la de hoy con todos nosotros. Tal vez doña Nuria no sepa, esto lo replicamos en Facebook Live, pero también lo vamos a replicar en el canal de YouTube que tenemos, PLN 2022. Nutrirnos permanentemente nos permite ir socializándonos entre la dirigencia del partido en todos los sectores y de todos los tipos que participan de estos esfuerzos. Nosotros ya tenemos casi 5 meses de estar preparando estos eventos todos los martes a las 7 de la noche. Y bueno, esperemos que usted ya se haya sentido muy a gusto, doña Nuria. Y me encantaría verla algún día de candidata también. Me parece que usted es una gran baluarte y una gran representante de las mujeres de nuestro partido. Hay muchas mujeres inteligentes y usted no cabe la menor duda que es una de ellas privilegiada también en su inteligencia. Y bueno, y darles las gracias a todas y todos los que han participado. Y vean ustedes qué bonito, nos quedamos con esta imagen de Adriana, la nueva abuela, y su preciosa nieta. Muy buenas noches. Se las presento al día. Ve qué preciosa. Al día Lehman's Call. La generación joven. Exactamente, una periquita. Y por ahí anda la tía conectada, Daniela. Qué bonito, qué bonito. Es el momento en que abran ustedes los micrófonos, participen abiertamente.